clase, muy buenas tardes. Y lo que nos toca revisar el día de hoy, después de que habíamos ya visto lo que pasa con el metabolismo de las bacterias, es lo que sucede con el mundo ya de las drogas, de las moléculas que tienen la capacidad de poder actuar sobre las bacterias. Si bien en farmacología ustedes el próximo año van a volver a revisar lo que significan los antibióticos, pero ya los van a ver desde un contexto diferente, es decir, allá estudiarán la farmacocinética, cómo ingresa el antibiótico en el organismo, las transformaciones que sufre este antibiótico, dónde y cómo se concentran estos antibióticos partiendo por el plasma y de ahí en adelante alcanzar a determinados tejidos para finalmente en algunos casos detoxicarse a nivel hepático y en otros casi de manera totalmente completa llegar hasta los riñones y allí sufrir los procesos lógicos desde el punto de vista fisiológico para luego ser eliminados. Es eso lo que van a estudiar en farmacología. Acá es diferente. Acá tenemos que revisar los mecanismos de acción. Cómo trabajan los antibióticos, es decir, revisamos lo que llamamos en todo caso la farmacodinámica, que es la interacción entre el antibiótico y el microorganismo. ¿Dónde, en qué parte del microorganismo actúan estas drogas? ¿De acuerdo? Por ello es de que a partir de esta clase nos vamos a consagrar a estudiar todo aquello que significa el terreno de los antibióticos y luego veremos cuál es la respuesta de las bacterias frente a los antibióticos, ¿verdad? Desde el punto de vista de un mecanismo evolutivo por el cual se seleccionan bacterias, células bacterianas que tienen la capacidad de alcanzar lo que llamamos la resistencia hacia los antibióticos. Esa es la forma en la que complementamos todo este gran capítulo que está dirigido hacia el terreno de los antibióticos y desde ya la forma en la que actúan sobre los microorganismos, en este caso particularmente sobre las bacterias. Ustedes están viendo una línea temporal de eventos con los elementos más importantes, los hitos más importantes en lo que se refiere al manejo de este tipo de antibióticos en general, de moléculas que pueden llevar adelante una acción sobre determinados microorganismos. Si ustedes se fijan, partimos por el año 1901, pero no es este el único caso y se va a convertir en el primerito. Acá detrás tenemos los ejemplos y la experiencia que se alcanzó con determinadas moléculas. Por ejemplo, el caso de utilizar moléculas obtenidas de manera natural, por ejemplo, en este caso en la región peruana, a poco de la conquista por parte de los españoles, se dieron cuenta que las poblaciones indígenas de la región del Perú tenían la capacidad de poder utilizar una hierba a partir de lo que correspondería a las hojas de un árbol, la chinchona, que con la cual obviamente obtenían la posibilidad de, si no curar, pero por lo menos desmontar de un grado notable signos y síntomas de malaria. En otras palabras, la quinina, ¿de acuerdo? Esto por experiencia, por sabiduría ancestral, los españoles también utilizaron y se dieron cuenta que evidentemente cumplía esa función. Nadie estudió la molécula, no se sabía exactamente qué tipo de molécula y cómo estaba actuando en este caso sobre los hemoparásitos que provocan la malaria, ¿verdad? Pero ahí está. Otro caso es la emetina, que en su momento la utilizaron también sobre procesos diarreicos y en algunos casos sí ha funcionado, en otros no, porque dependía de la etiología en relación al síndrome diarreico. Eso ya ustedes van a ir viendo con más claridad a lo largo de nuestras charlas, tanto en microbiología como en parasitología.
Pero sin duda alguna, este año de 1901, arrancando en otras palabras el siglo XX, es, y a través del descubrimiento de esta molécula del Salvarsan, que evidentemente podemos pensar por fin en que era posible el modelar, el estudiar y a partir de ello sintetizar una molécula química que pudiera tener la posibilidad de actuar contra agentes etiológicos específicos en relación a la enfermedad que puedan provocar. Esto del Salvarsan es un trabajo espectacular llevado adelante por el profesor Ehrlich. Él fue el que diseñó por primera vez lo que él también ha bautizado como quimioterapia. Y lo hizo bajo la base de un razonamiento sencillo. Él era médico, pero además apasionado por el estudio histológico y el estudio de la patología. Obviamente se dio cuenta que habían colorantes que podían actuar, como ustedes ya han estudiado en histología, que podían actuar sobre los núcleos celulares y tenían la capacidad de teñir específicamente los núcleos, ¿verdad? Y otros que tienen la capacidad específica de teñir los citoplasmas bacterianos. A partir de ese razonamiento, él pudo establecer que era probable que se pudiera utilizar un colorante y luego de algunas modificaciones químicas, pudiera llegar específicamente hasta el agente etiológico de una enfermedad, actuar sobre ese microbio sin lastimar las células del hospedador. Esto que él planteó en ese momento se llama, en todo caso, la toxicidad selectiva. Es ese principio universal que aún hoy por hoy seguimos manejando y utilizando, y que la idea resulta en todo caso clarísima: poder utilizar una molécula que alcance un agente etiológico y en lo posible evitar hacer daño al hospedador. Así ha de nacer el famoso Salvarsan, que en su momento, cuando lo diseñó Ehrlich, en realidad trabajó sobre un compuesto para colorear derivado de los arseniatos, del arsénico. Él no era químico y él ha de reconocer que al no ser químico él no podía lograr la síntesis o modificaciones de la molécula inicial. Su otro acierto fantástico fue unirse a un grupo de químicos y desde ya les deja a los químicos la tarea de ir modificando continuamente este compuesto. A partir de ese colorante comienzan las primeras modificaciones catalogadas por experimentos. Obviamente la primera modificación es la 001, la segunda la 002 y así sucesivamente. Y a la medida que probaban estas nuevas moléculas que iban modificándose y las probaban contra un determinado agente etiológico, ellos trabajaron fundamentalmente sobre los tripanosomas, y en este caso los tripanosomas africanos, que tenían la capacidad de provocar la famosa enfermedad del sueño. Alemania tenía por entonces colonias en el África y era obvio que deseaban proteger a su población, que caía muy rápidamente con esta patología. Evidentemente inocularon a estos tripanosomas, en este caso monos, y sobre ellos trabajaron con estos compuestos. Obviamente las primeras modificaciones no causaban ningún efecto, otras sí, pero eran muy agresivas, terminaban matando inclusive al hospedador, cosa que obviamente no servía, y siguen así las modificaciones. Seguramente nosotros nos rendiríamos si llegáramos a la modificación 100 o a la modificación 200 o a la modificación 300 de esa molécula y que no tengamos resultados favorables, ¿verdad? Pero Ehrlich no era así. Ehrlich era muy perseverante y él ha de continuar este trabajo hasta que sus químicos logran la modificación 606. Y cuando logran la modificación 606 de esa molécula y la prueba Ehrlich, descubren que evidentemente sí funcionaba sobre estos tripanosomas. De ahí lo que él ha de hacer es elegir otro modelo microbiano. Por entonces, y como vamos a estudiar en su capítulo correspondiente, la sífilis causaba tremendos estragos.
Por lo tanto, cambia el protocolo, ya no solo lo utiliza sobre los tripanosomas africanos, sino que ha de utilizar ahora esta molécula sobre el agente etiológico de la sífilis, la espiroqueta pálida, que llamaban en ese tiempo y que hoy por hoy conocemos como treponema pálido. El éxito también ha de ser bastante bueno, con lo cual aparece el primer tratamiento, ahora sí, razonado científicamente, y sobre la base de esto es que nace y se construye todo esto que ustedes están ahora observando. Para 1928, otro médico inglés, en este caso, ya no alemán, el doctor Alexander Fleming, médico patólogo, bacteriólogo clínico, trabajando en su laboratorio, se ha de encontrar con una maravilla, y esto no es casualidad. Lamentablemente siempre pensamos que la casualidad fue la madre de este descubrimiento que hizo Fleming, y no es así. Lo que pasa es que él, cuando iba a doctorarse como médico, elige un tema de investigación, y su tutor, uno de los mejores patólogos que tenía Inglaterra por entonces, Sir Almond Wright, él dirige su trabajo. ¿Para qué? Para buscar interferentes del desarrollo bacteriano. Junto a su tutor y maestro descubren la lisocima, esa enzima que se encuentra en nuestras lágrimas, en el calostro, inclusive en la saliva, y que tiene la capacidad de poder interferir con el desarrollo fundamentalmente de bacterias gram positivas. En otras palabras, Fleming ya estaba, si ustedes quieren, formateado para poder buscar y detectar interferentes bacterianos. Por eso es que cuando deja unas cajas Petri olvidadas sobre su mesón, y desde ya él se va por un periodo corto de vacaciones y regresa, no hace o no le pasa lo que a cualquiera de nosotros nos pasa, que dejamos cajas Petri en nuestros mesones y resulta que la mayor parte de estos terminan colonizados, además contaminados con mohos ambientales. Si pudiéramos en este momento todos calzarnos nuestros lentes con los cuales pudiéramos ver en escala de los micrómetros, se asustarían, porque ahorita este ambiente tiene una neblina que no la percibimos, compuesta fundamentalmente por mohos, como también por bacterias. Por lo tanto, muy rápidamente todo se contamina fácilmente con bacterias o con mohos, que vuelvo a repetir, están en gran cantidad, se encuentran suspendidos, se mueven a través de las corrientes de aire, se posan sobre sus cabellos, están sobre sus ropas, están en sus billeteras, en sus celulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no entrar a las cajas Petri cuando las destapamos, verdad? Eso es lo que pasó. Cualquier otro, y nos ha pasado a todos, que vemos esos mohos que contaminan, decimos, ¡ah, qué pena, se contaminó! Y eliminamos la caja o la quemamos. Él no. Él estaba preparado para buscar interferentes bacterianos. Por eso es que cuando observa que el moho que había desarrollado prácticamente evitaba que las bacterias que habían sido sembradas pudieran crecer como debiera hacerlo, pues lógicamente se da cuenta que se había encontrado con un otro interferente del que lógicamente más adelante hablaremos como penicilina. El tercer hito es el descubrimiento de las sulfonamidas, y esta vez le corresponde a otro alemán. Gerhard Domag es el que descubre las sulfonamidas a partir de lo que ha de significar el uso también por síntesis química de un producto de color anaranjado, un color casi de tipo ladrillo, y que él le ha de denominar como el Prontosil. Este producto, que resulta ser muy eficaz sobre algunos microorganismos, una vez que los franceses en el Instituto Pasteur lo estudian con mayor profundidad, se dan cuenta que no era el Prontosil el que causaba su efecto sobre las bacterias, sino que en nuestro organismo sufría una modificación química más, y el producto resultante eran las sulfonas. Esas sulfonas, que ahora las conocemos de manera general como sulfas, eran las responsables en todo caso de la acción sobre las bacterias. Esos son los hitos hasta ahí como que pudiéramos plantear claves.
Se ha de añadir el hecho de que para 1944 Selman Waksman ha de descubrir, el microbiólogo ucraniano emigrado a los Estados Unidos. No se olviden que en 1944 nos encontramos todavía en la Segunda Guerra Mundial, y él, junto a un equipo de colaboradores en la Universidad de Rutgers, ha de descubrir la streptomicina, segundo antibiótico, ¿de acuerdo? De ahí en adelante viene una ola de descubrimientos que ya no vamos a estar hablando sobre ellos. Han visto que no me gusta hacer karaoke con las láminas. Ustedes están viendo las imágenes y vuelvo a repetir, hoy fue imposible, pero para el día miércoles a la delegada de curso le entregaré las láminas en papel, tal cual me había comprometido. ¿Listo? Entonces ahí tienen ustedes los hitos, los puntos, los antibióticos más importantes. Tal vez tendríamos que anotar que en 1942-43 recién se empieza a utilizar la penicilina en forma comercial y en forma clínica, porque el descubrimiento de Fleming era un descubrimiento en el laboratorio, no tenía aplicación, era investigación pura. Había que aplicar ahora este descubrimiento de Fleming. El problema es que no teníamos para 1929, 1930, no teníamos ni todo el conocimiento, ni la tecnología para poder fabricar la penicilina como lo hubiéramos deseado en ese momento. Hay que esperar hasta 1940, otra vez, Segunda Guerra Mundial, para que ahora sí, ya con los conocimientos a punto, con los descubrimientos alrededor de esto que significó la penicilina, ahora sí, además, se pueda contar con la tecnología necesaria para poder fabricar penicilina. Y eso es lo que colocamos aquí, cuando entre 1942 y 1943 se empieza a utilizar la penicilina de manera clínica, ahora sí, de manera masiva. Están viendo ustedes la página inicial del trabajo original de Fleming a propósito del descubrimiento de este antibacteriano. Su acción, obviamente, en los medios de cultivo de Penicillium, ese es el nombre del hongo, y él no era micólogo. Lo mismo, se tuvo que esperar un tiempo para que un micólogo norteamericano, Charles Thom, en realidad identificara al moho como tal y se dé cuenta que se trataba de un Penicillium, ¿de acuerdo? Ahora sí, este trabajo se convierte en un clásico, miren ustedes, 1929, publicado. Este es el trabajo que da origen al mundo de los antibióticos tal cual los conocemos ahora. Pero veamos qué ha pasado con los antibióticos si es que la máquina nos lo permite. 1928. En el St. Mary Hospital de Londres, Fleming se dedica a la bacteriología. Durante el examen rutinario de unas cápsulas de Petri con cultivos bacteriológicos, observa una particularidad. Un esporo de hongo que había quedado por equivocación en la placa de cultivo había dado lugar a tejido fungoso, una impureza. Cualquier otro habría desechado la placa de cultivo por inservible, pero Fleming no. Porque alrededor del hongo habían comenzado a disolverse las colonias de bacterias. La conclusión de Fleming: los hongos parecen haber liberado una sustancia parecida a las lisocimas descubiertas por él mismo años antes. En esta ocasión, sin embargo, se trata de una sustancia más eficaz, pues destruye también los estafilococos, peligrosos agentes patógenos. Otros tipos de bacterias, en cambio, se multiplican sin problemas. Así que Fleming comienza a utilizar las soluciones de penicilina fundamentalmente como herramienta diagnóstica. El hongo en forma de pincel se identifica posteriormente como Penicillium notatum y se bautiza la sustancia bactericida como penicilina. Como medicamento, las soluciones de penicilina se utilizan en un principio tan solo en infecciones superficiales. Sin embargo, el éxito es moderado, pues la penicilina cruda contiene únicamente trazas del agente activo. Finalmente, Fleming tampoco logra aislar la penicilina. El interés por la penicilina decrece. Perfecto, ya lo hemos visto al doctor Fleming trabajando precisamente con su descubrimiento, la penicilina.
Pero, ¿cómo los definimos ahora todos estos compuestos? En principio ustedes van a leer mucho a propósito de los antimicrobianos, pero ahora la Organización Mundial de la Salud nos ha sacado de una serie de dudas porque confundíamos el término antimicrobiano con antibiótico, los utilizábamos prácticamente como sinónimos y no es así. En realidad, cuando hablamos de antimicrobiano estamos hablando de moléculas que agrupan a los antibióticos, a los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios. Es decir, es un término amplio, ¿verdad? Es prácticamente una especie de techo que cubre a lo que significan los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos, o sea, aquellos que actúan contra hongos, y aquellos que actúan sobre los parásitos. Son medicamentos, ¿verdad?, que se utilizan para prevenir o eventualmente tratar infecciones en seres humanos, en animales y en plantas. Nuestro concepto cada vez es mucho más amplio, por eso es que no nos quedamos solo en los seres humanos, también estamos hablando del resto de la escala zoológica y finalmente en lo que corresponde a las plantas. Todo se basa otra vez en el principio de la toxicidad selectiva. Es decir, todas estas moléculas tienen que actuar sobre el agente etiológico, sea bacteria, sea hongo, sea virus, sea parásito, pero en lo posible no deben desarrollar daño alguno sobre lo que significa el hospedador. Y el creador, hemos dicho, del principio de la toxicidad selectiva es el doctor Paul Ehrlich, a quien están viendo ustedes en la pantalla, y es además quien desarrolló el primer quimioterápico. Es más, él inventa la palabra quimioterápico para referirse al 606 o salvarsan. Sin embargo, tenemos otro término, y en este caso es el de antibiótico como tal, ¿verdad? Otra vez usamos el término antibiótico, pero esta vez indicando que es una sustancia química que es producida por un microorganismo, el moho en este caso, ¿verdad? Ese moho, el penicillium, pero hay otros más, hay los streptomyces, etcétera, y que desarrolla una determinada actividad antibacteriana. Puede ser inhibiendo el desarrollo de la bacteria, como vamos a estudiar más adelante, o puede ser destruyendo a la bacteria. Ahora sí, ya tenemos al antimicrobiano, tenemos al antibiótico y solamente nos faltaría el quimioterápico, porque el quimioterápico todavía es un conjunto molecular que seguimos utilizando y en este caso no es otra cosa que un compuesto que se obtiene por síntesis química. Su ejemplo más clásico, las sulfas, ¿verdad? Ehrlich ya nos legó ese concepto de quimioterápico y es eso lo que seguimos utilizando y manejando. ¿De dónde los obtenemos o cómo los obtenemos? ¿Cuál es el origen en sí de los antibióticos? Hemos dicho a partir de un microorganismo. Si hablamos de la bacitracina, viene del Bacillus licheniformis. Si hablamos de las cefalosporinas, provienen de otro moho, que es el Cephalosporium. El cloranfenicol del mundo de los streptomyces, en este caso con la especie Venezuela, y así sucesivamente. Obviamente, hoy por hoy, ya no vamos a buscar precisamente el hecho de tener que cultivar estos hongos o bacterias para a partir de ellos obtener los antibióticos. Ya no. Ya hemos aprendido mucho de la estructura química de los mismos y la mayor parte ahora ya vienen por síntesis, ¿de acuerdo? Lo que hace que se haga mucho más fácil, más económico y además se puede obtener en mayor cantidad. Pero si nos remontamos al origen de estas moléculas, aquí está. Ustedes están observando que evidentemente provienen de determinados microorganismos y a partir de los cuales estos sintetizan este tipo de moléculas y obviamente esto es lo que vamos utilizando hasta que hoy por hoy decíamos la síntesis química nos ayuda muchísimo. ¿Listo? ¿Cómo los podemos clasificar a nuestros antibióticos? Primero por su origen y después por su efecto. Si es por su origen, son los naturales o biológicos, esos que vienen directamente, por ejemplo, de los hongos, ¿verdad? Ya está.
Segundo lugar, los sintéticos, que en otras palabras serían los quimioterápicos. Estos vienen por síntesis química estricta, además por completo. Otra vez el caso de las sulfas. O puede haber semisintéticos, donde todavía una fracción del antibiótico se obtiene a partir de los hongos y la otra fracción la sintetizamos en laboratorio. ¿Listo? Si se trata de efecto, y esto es algo que ustedes lo van a manejar hasta el día en que se jubilen de su profesión, los antibióticos pueden ser o bactericidas o bacteriostáticos. ¿Recuerdan la definición? Pueden, en todo caso, inhibir el desarrollo y el metabolismo de las bacterias o pueden destruir a las bacterias. Ahí están los términos que precisamente hacen alusión a esto. Vamos primero con los bactericidas. Los bactericidas producen muerte bacteriana, o sea, destruyen a la bacteria. Si provocan la muerte de la bacteria, esto tiene un efecto irreversible, ¿verdad? Una vez que la bacteria se destruye o muere, ya no tenemos posibilidad de poder lograr que retorne a su vitalidad, ya la perdió por completo. Es más, si nosotros vemos qué antibióticos funcionan como bactericidas, pregunta de parcial, tenemos a los beta-lactámicos, a los cuales vamos a estudiar el día miércoles, los gluco o glicopéptidos, las quinolonas, las rifamicinas, las polimixinas, los aminoglucósidos, los nitrofuranos y los nitroimidazoles. Todos estos son bactericidas. Ahora bien, ¿qué es muerte bacteriana, verdad? Porque para nosotros es relativamente sencillo establecer la muerte cuando por mala suerte sucede con uno de nuestros pacientes y en forma lamentable. Ahí nuestro electrocardiograma es totalmente aplanado, ya no hay frecuencia respiratoria, la temperatura empieza a disminuir, ya no hay procesos metabólicos en marcha, ¿verdad? La actividad cerebral cesa. Nosotros si hacemos electroencefalografía, vamos a ver que lo mismo, las ondas cerebrales empiezan cada vez a aplanar porque lógicamente ya no hay más actividad cerebral. A las bacterias no les podemos colocar con endoscopio, tensiómetro, no les podemos enchufar a una máquina, ¿verdad? Para nosotros entonces muerte bacteriana simplemente es el hecho de que pierden de manera irreversible su capacidad de reproducción. En otras palabras, si tenemos bacterias muertas, yo las siembro en un medio de cultivo enriquecido para que puedan crecer, a las 24 horas no tengo ni una sola colonia. Todas las bacterias han perdido irreversiblemente su capacidad para poderse reproducir. En otras palabras, no crecen y avanzan a la fisión o división binaria. Han perdido por completo su viabilidad biológica. ¿Se entiende? Listo, y eso es para nosotros muerte bacteriana. Pero siempre es bueno verlo con imagen. Veremos lo que pasa en este caso con la lisis de Escherichia coli enfrentada a la penicilina. Está en paralelo. Aquí estamos viendo como una alta concentración del antibiótico, vean ustedes, cómo empieza a alterar todo lo que es mecanismos de pared y se va perdiendo la integridad del microorganismo. Poco a poco el contenido intracitoplasmático va saliendo al exterior, la bacteria se va deformando hasta que finalmente pierde por completo su viabilidad. Hay fuga del material a nivel del citoplasma hacia el exterior, con lo cual obviamente se ha vencido la presión osmótica interna y nuestra bacteria ahora sí la podemos definir como que es una bacteria en proceso de muerte. ¿De acuerdo? Si estas las sembramos en cualquier medio de cultivo, ya no van a desarrollar más. En otras palabras, ya no van a crecer. No voy a ver colonias bacterianas.
A estas otras, en cambio, como testigo, no se les ha puesto ningún antibiótico, ven ustedes que no les pasa absolutamente bien. Listo. Nuestra otra definición gira alrededor de lo que es bacteriostático, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de moléculas que inhiben, no matan, no destruyen, inhiben, atenúan, disminuyen, bajan lo que significa el desarrollo bacteriano, aunque el microorganismo permanece viable. ¿Listo? En otras palabras, una vez que se suspende o retira el antibiótico, la bacteria puede volver a recuperar y regresar a la multiplicación sin mayor inconveniente, porque no la estoy matando. Lo único que está haciendo el agente bacteriostático es atenuar el crecimiento de la bacteria, interfiriendo en algunas reacciones de su metabolismo, cosa que vimos ya la semana pasada, ¿de acuerdo? Uno diría, pero entonces, si esto es lo que sucede con un antibiótico bacteriostático, ¿por qué usamos para curar infecciones? Al final de cuentas, en algún momento ya vamos a dejar de dar el antibiótico. Las bacterias que están allí, que quedan, rápidamente regresan otra vez a sus niveles de división, a sus niveles de velocidad metabólica, y en otras palabras, el paciente volvería a recaer, ¿no es cierto? Acá no. Acá nos vamos a confiar en que en todo caso su sistema inmunológico es el que nos ha de colaborar. Si a la bacteria la atenuamos fácilmente, ahora el sistema de defensa del paciente, por ejemplo, su inmunidad celular, va a poder responder, controlar y eliminar esa infección. ¿Se entendió? Es lo mismo que tuviéramos una persona de 1,98 m que además hace pesas. Si nos enfrentamos a él solitos, pues nos pega, nos gana, ¿no es cierto? Pero si lo subimos al piso 3 y le decimos que vaya bajando las gradas y lo vamos esperando en grupos de gente en cada piso y lo vamos apaleando, cuando llegue a la planta baja ya está tan debilitado y golpeado que en este caso una de las damas le hace así y lo hace caer, ¿cierto? Eso es lo que buscamos con los bacteriostáticos y obviamente esperamos que el sistema inmunológico del paciente pueda neutralizar ese proceso infeccioso. No es irreversible, ¿verdad? Es un proceso reversible, porque otra vez retiro el antibiótico y la bacteria continúa como si nada. ¿Quiénes están aquí? Los macrólidos, que ya veremos son la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina, que tanto la usamos y la mal usamos, las tetraciclinas, el cloramfenicol, las lincosamidas, las sulfonamidas, la trimetoprima y las oxazolidinonas, donde su representante por excelencia cuando estamos hablando de este tipo de moléculas gira alrededor del linezolid. Ese es un antibiótico del que vamos a hablar también en su momento porque es necesario cuidar. ¿Listo? Pero veamos ese efecto bacteriostático. Si estamos diciendo que el sistema inmune, y en este caso por ejemplo el sistema de defensa celular ha de controlar la infección, miren cómo trabaja. Aquí están viendo bacterias, son diplococos, y estos son los fagocitos. Miren lo que hacen los fagocitos. Tienen un tropismo hacia las bacterias, las van a englobar, va a haber un efecto de pinocitosis, fagocitosis, vean, van a formar, y esto lo van a estudiar en el próximo capítulo de microbiología, en inmunología, van a formar las vacuolas fagocíticas y van a terminar destruyendo a ese microorganismo. ¿Se entendió? Ahora, si le ayudamos al fagocito con un bacteriostático, esas bacterias van a ser todavía mucho más lentas porque estamos alterando sus mecanismos biológicos, estamos disminuyendo, ¿verdad?, como hemos indicado, su desarrollo. No les dejamos actuar metabólicamente de la manera que debieran hacerlo. Por lo tanto, los fagocitos van a poder actuar sin mayor problema. ¿Listo? Perfecto. Cuando hablamos de espectro, estos antibióticos tienen amplio espectro o tienen espectro reducido. En realidad es la expresión de las categorías de microorganismos contra los cuales tiene actividad el antimicrobiano de manera típica. Y me he abierto a microorganismos porque aquí ya no solo están las bacterias.
pueden estar los parásitos, pueden estar los hongos, ¿verdad? Y por eso ya no hablo de antibióticos, sino de antimicrobiano, porque hemos dicho que este agrupa absolutamente a todos. Un antimicrobiano de espectro estrecho tiene actividad solamente contra unas cuantas especies de microorganismos, ¿de acuerdo? Por el contrario, un antimicrobiano de amplio espectro tiene una actividad amplia, muy abierta, contra microorganismos de diversas especies. Por ejemplo, bacterias gram positivas y por ahí también bacterias gram negativas. Listo, ya está nuestro espectro. ¿Qué características deberían desarrollar los antibióticos? Regresamos a los antibióticos de manera específica. En principio, su actividad bactericida debería ser más que la bacteriostática. No confiarnos en el sistema inmune del paciente, ¿verdad? Porque si es presa de una infección, lo más probable es de que su sistema inmunitario esté también atenuado, disminuido. Más aún si tiene una infección en la cual hay procesos de inmunosupresión, ¿verdad? O inmunodeficiencia. En esos casos, los antibióticos que sean de corte bacteriostático no van a ser muy útiles. Necesito más bien bactericidas. Eso debería ser lo ideal. No deberían generar resistencia, pero terminan generando resistencia. Y de hecho seleccionan mutantes resistentes. La efectividad debería darse por un espectro bacteriano limitado, estrecho, no amplio. Es decir, un antibiótico que va contra un determinado tipo de microorganismos y no aquellos antibióticos que cuando los recibimos, por ejemplo, por vía oral, terminan causando procesos serios a nivel gastrointestinal, porque como tienen muy amplio su espectro, terminan atacando a todo lo que encuentran en su paso, ¿verdad? Sean las bacterias malas como sean también las bacterias buenas. No deberían dar alergias, pero eso ya depende de las personas. Sus reacciones idiosincráticas, genéticamente determinadas, que hacen que uno pueda tener alergia hacia los betalactámicos, la clásica alergia a la penicilina. Otras personas tienen alergia a las, por ejemplo, sulfas y así sucesivamente. No deberían causar efectos colaterales peligrosos. Si yo doy el cloranfenicol en exceso, puedo causar hipoplasia o aplasia medular. En otras palabras, ¿se dan cuenta? Estoy bajando la actividad a nivel medular, en la médula de los huesos, casi a cero. Puedo terminar matando al paciente con lo que llamamos un efecto iatrogénico. Por otra parte, debería mantener su actividad en presencia de plasma, cualquier líquido biológico, ¿verdad? Y no, hay antibióticos que en presencia, por ejemplo, de material purulento, pierden su acción. El pH se alcaliniza, pierden su acción. El pH se acidifica, pierden su acción. Así que eso tampoco es tan ideal. Los niveles de bactericidio deberían alcanzarse rápidamente. A veces sucede y otros antibióticos tardan más en llegar hasta el pico que buscamos. No deberían causar disbiosis, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si le damos a un niño o nosotros usamos antibióticos por vía oral de espectro amplio, esos antibióticos llegan al intestino y destruyen todo lo que encuentran a su paso en cuanto a bacterias se refiere. Y a veces el remedio es peor que la enfermedad. Podemos causar cuadros gravísimos de sustitución por microorganismos mucho más agresivos sobre los cuales no actúa ese antibiótico que damos. Hay que tener cuidado. Y hablamos de disantibiosis precisamente en referencia a la resistencia. En otras palabras, los antibióticos no deberían seleccionar a los mutantes resistentes, pero biológicamente es así. Terminan seleccionando mutantes resistentes y esto es algo que inevitablemente va a suceder. Por eso es que tenemos que afinar tanto lo que significa el utilizar estas moléculas. Y obviamente, el costo debiera ser accesible, ¿verdad? Eso es lo ideal, pensando en nuestra población en general. Para que el mecanismo de acción se pueda llevar adelante, necesitamos que el antibiótico llegue al foco de acción. No puede actuar por control remoto. Si yo tengo una infección, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel alveolar,
una neumonía. El antibiótico que yo voy a prescribir tiene que llegar hasta el alveolo pulmonar o los alveolos pulmonares. No puede quedarse en otro nivel, porque de lo contrario no estoy cumpliendo, no va a poder cumplir el antibiótico su mecanismo de acción. Si la infección se encuentra en la vejiga urinaria, una cistitis, el antibiótico tiene que llegar hasta ese punto anatómico. No puede no llegar, ¿verdad? Si hay un absceso, el antibiótico no va a llegar, porque las paredes del absceso son paredes avasculares. Por mucho que le dé litros de antibiótico, no va a pasar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Así que eso es otro concepto y otro conocimiento que debemos manejar siempre con muchísimo cuidado. Por otra parte, debe entrar a la bacteria. No puede no hacerlo, ¿verdad? En algunos casos va a actuar a nivel de la pared, en otros casos va a ir hasta el citoplasma. En el citoplasma habrán diferentes puntos sobre los cuales, dependiendo del tipo de antibiótico, van a poder actuar. Pero eso significa que imprescindiblemente tiene que llegar a la bacteria, tiene que ingresar a la bacteria y tiene obviamente que intracelularmente concentrarse de manera correcta. Su ingreso puede ser por difusión, muy rápida y fácilmente, o por transporte activo, ¿verdad? Pues ustedes han estudiado biología en la funcionalidad de las membranas. Y en este caso se cumple, ¿verdad? Pueden pasar por difusión simple, algunos, merced sobre todo a su carga eléctrica y al tamaño básicamente de sus moléculas, y en otros, pues ya no es tan sencillo, tienen que necesariamente recurrir a mecanismos de transporte activo. Obviamente, eso les permite llegar hasta lo que llamamos el punto blanco, el blanco o la diana sobre los cuales van a actuar estos antibióticos. ¿Listo? Pero, antes, necesito yo introducir otros términos que ustedes los van a manejar hasta el día en que se jubilen. Este término, el primero, es el de la concentración inhibitoria mínima. Es algo que parece difícil, pero cuando ustedes vean ahora con las láminas van a ver que es lo más sencillo que existe. Esto es lo que hacemos, parte de lo que hacemos en nuestros laboratorios de bacteriología, ¿de acuerdo? Preparamos una galería de tubos que aquí solamente está con 4 tubos, no entran más en la lámina, y para qué vamos a complicar las cosas, ¿verdad? Generalmente esto lo hacemos con 10 tubos, 12 tubos, 14 tubos, dependiendo de para qué bacteria estamos actuando y con qué antibiótico. Acá solo lo voy a hacer con 4 tubos. No está mi tubo testigo, que también tiene que estar, ni el de control de calidad. Aquí solamente voy a ejecutar el experimento para que lo veamos. Vean ustedes que en estos tubos tengo un medio de cultivo líquido, un caldo, ¿no es cierto? Apropiado para esa bacteria. Pero además, tengo un antibiótico en este caldo. Voy al momento que preparo el medio de cultivo y fracciono en los tubos, ahora voy a colocar acá una concentración de un antibiótico que es además una concentración completamente definida. Por ejemplo, voy a ir de arriba para abajo. 4 microgramos por mililitro del antibiótico. En otras palabras, tengo 4 microgramos de antibiótico por mililitro de medio de cultivo. ¿De acuerdo? Eso significa que ahora tengo que hacer una dilución. Si recuerdan lo que han hecho en los laboratorios de química, las diluciones siempre bajan al duplo, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo una dilución como tal. Si hago la dilución, significa que cuando paso este tubo, ya no tengo 4 microgramos, tengo 2 microgramos del antibiótico por mililitro de medio de cultivo. Hago otra vez la dilución, bajo al duplo, tengo 1 microgramo del antibiótico por mililitro de medio de cultivo. Y luego hago otra última dilución, esto va a bajar a la mitad, tengo 0.5 microgramos del antibiótico por mililitro de medio de cultivo. Ciérreme la puerta, por favor. Por favor. El problema es que si todo el mundo empieza a moverse y a salir, nos distraen y sus compañeros también se distraen. Por favor, nadie más me sale del aula, caso contrario, suspendemos la clase. ¿Listo? Bien.
Entonces tengo acá 0.5 microgramos por mililitro de medio de cultivo. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren, esta es la caja Petri y aquí están las colonias del microorganismo sobre el cual quiero trabajar. Lo que tengo que hacer ahora es preparar una suspensión de estos microorganismos en este tubo. Hagamos la suspensión. Tomo mi asa bacteriológica, voy a tomar las colonias que yo necesite, las voy a colocar en esta suspensión que voy a preparar y vean ustedes, el color ha cambiado, ¿no es cierto? Se ha hecho más turbio. Ahora voy a cargar una cantidad similar en cada uno de estos tubos. Hagámoslo. Para ello voy a utilizar una micropipeta. Voy a cargar, más que nada una pipeta automática, y miren, voy cargando en cada uno de los tubos. Ya está. Una vez que he terminado, se acabó mi trabajo con la micropipeta. Ahora voy a llevar esto a incubar en una estufa de incubación 24 horas a 35 grados centígrados. ¿Qué va a suceder después de 24 horas? Que cuando saque los tubos, a lo mejor, porque esto no va a ser tal cual, depende de la bacteria, ¿no es cierto? Depende del antibiótico que estoy utilizando. Entonces, en ese caso, si yo saco mi galería de tubos, puede ser que el primer tubo esté turbio. Y a partir de este tubo, fíjense, el resto están limpios. ¿Qué ha pasado en este tubo? Pues obviamente lo que tenía que suceder en este caso, pese a la concentración de 0,5 microgramos de antibiótico por mililitro de medio de cultivo, aún así las bacterias se han multiplicado y por eso tengo esta turbidez. ¿Listo? Vean ustedes que en este caso la concentración inmediata superior, que es de 1 microgramo por mililitro, el tubo está limpio, como si no hubiese sembrado bacteria alguna, y obviamente el resto ni qué decir. O sea, que mi concentración en este caso inhibitoria mínima es esta, ¿no es cierto? Porque lógicamente ahí está la famosa SIM o CMI, todo depende de la escuela de la persona que hace bacteriología, porque la definimos como concentración inhibitoria mínima o concentración mínima inhibitoria. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Depende, vuelvo a repetir, de la escuela de formación. Ahora sí, para mí, ¿por qué? Porque esta es la concentración más pequeña del antibiótico con la cual estoy logrando la inhibición del desarrollo bacteriano. ¿Se entendió? ¿Sí? Para reforzar esto que acabamos de hablar, ahí está la definición. ¿Listo? Es la concentración más pequeña, en otras palabras, con la cual he logrado la inhibición del crecimiento bacteriano. Ojo, no he dicho destrucción, inhibición. Y estoy leyendo además a ojo desnudo, ¿verdad? Mirando los tubos. A mí no me consta que todas las bacterias del segundo tubo estén realmente inhibidas. No sé, ¿verdad? O por ahí se han muerto. No sé, ¿verdad? Porque estoy mirando a lo que llamamos ojo desnudo. ¿Cuándo hago concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria? En caso de resistencias raras, inusuales. Una bacteria, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, el neumococo, es sensible hasta ahora, por ahora, a la vancomicina. Todavía no se ha reportado en el mundo ningún neumococo con caída de sensibilidad frente a la vancomicina. ¿Va a suceder? Claro que tiene que suceder. Es más, cuando ustedes estén ya en la residencia médica o estén en los hospitales, seguro que se va a encontrar los primeros neumococos en el mundo que muestren que cae su sensibilidad frente a la vancomicina. Pero por ahora no. Si nosotros en un líquido cefalorraquídeo aislamos un neumococo, corremos el antibiograma por discos y por el disco que hemos puesto de vancomicina, aparentemente hay resistencia. No me la voy a creer inmediatamente, ¿verdad? Sería una barbaridad. Puede ser que mi disco esté mal, puede ser que no hice la siembra correcta, lo que fuere. Entonces, para salir de dudas, ¿qué hago? Concentración inhibitoria mínima frente a la vancomicina con esa cepa de neumococo, ¿verdad? Y ahí me mostrará cuál es
su concentración inhibitoria mínima y sabré si está realmente en sensibilidad o ya está en resistencia. ¿Se entendió? Para estudios de vigilancia epidemiológica, claro que sí, tengo que saber cuáles son las concentraciones que ya a partir de ahora las llamamos puntos de corte. Manejo mis puntos de corte. Cada vez que me dicen punto de corte, o en inglés breakpoint, me están hablando de las concentraciones inhibitorias mínimas que se obtienen de un microorganismo frente a un antibiótico determinado. Y desde ya, hoy por hoy, estamos obligados en los laboratorios de bacteriología a correr concentraciones inhibitorias mínimas para algunas bacterias versus algunos antibióticos, porque ya no podemos hacer por discos. Pero viene el abogado del diablo y me dice, está bonita la explicación, todo lo que usted quiera, pero ¿quién me asegura que todo lo que he hecho aquí me alcanza para que realmente se hayan quedado inhibidas o por ahí se han muerto? Y tiene razón, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? ¿También se habrán muerto? ¿Solo se habrán inhibido? ¿Qué pasa si yo repico de acá a un medio donde no hay antibiótico? ¿Será que crecen? Está buena la pregunta. Así que entonces, de acuerdo, seguimos el experimento. Nuestro punto que viene a continuación es utilizar una cajita de Petri para cada uno de los tubos que siguen. Solo que ahora él tiene solo medios de cultivo sin antibióticos. Ya no uso más antibióticos. ¿Listo? Y ahora voy a sembrar de aquí a su caja, de aquí a su caja y de aquí a su caja. Sembraremos. Ahí está. Sembramos. Próxima caja. Tomamos una alícuota, esa es una asa bacteriológica convencional, y tomamos para el tercer tubo lo mismo. Sembramos. Otra vez las voy a recorrer, las voy a llevar 24 horas a 35 grados centígrados y saco las cajas y veo qué ha pasado. Y miren, cuando saco mis cajas, aquí tengo colonias que son idénticas a las del experimento en su inicio, o sea, es la misma bacteria, ¿cierto? Por lo tanto, significa que acá, con un microgramo, si bien logré la inhibición, y ahí está la SIM, pero miren ustedes, cuando siembro en caja Petri, solo se han inhibido y logran crecer, logran desarrollar sin mayor problema en un medio donde no hay antibiótico. En cambio esta, la de 2 microgramos, limpia. He sembrado, ¿recuerdan? Y miren, no creció nada. Mayor aún, con 4 microgramos, ¿verdad? Ni siquiera van a aparecer colonias que puedan hacerme dudar. Ah, pues ahora sí, este tubo que me está mostrando con esta concentración que he logrado casi el 100%. ¿Por qué digo casi? Porque no he sembrado todo el contenido, ¿verdad? Solo he sembrado una alícuota, me voy a cuidar las espaldas. Entonces yo digo, ahí está la concentración bactericida. Y ahora sí, me está demostrando que lo que he hablado de bacteriostáticos y bactericidas habían sido las caras de una misma moneda. Todo antibiótico es como una moneda, tiene una cara bactericida y tiene una cara bacteriostática. Aquí me está demostrando la SIM, la cara bacteriostática, porque solo es inhibición. Pero en cambio la concentración bactericida mínima sí me está mostrando la destrucción de la bacteria. La SIM, o la cara bacteriostática, había estado con 1 microgramo de ese antibiótico por mililitro, y la cara de la bactericidia, o el estado de bactericidia, había estado con 2 microgramos por mililitro, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer ahora ya es voltear la página, y como he dicho, no puedo decir el 100%, me tengo que cuidar las espaldas. Digo, cuando la concentración mínima del antimicrobiano, con la cual obtenemos el 99,9% de muerte bacteriana, eso para nosotros es la concentración bactericida. Pregunta de parcial. Ahí está la bactericidia, ahí está la muerte bacteriana. ¿Se entendió? Perfecto. Y la tolerancia es un fenómeno farmacológico que solo se va a dar por un retraso en la bactericidia.
En otras palabras, el comportamiento bacteriostático debería tener relativamente cerca al comportamiento bactericida. Si con 1 microgramo tengo el comportamiento de la SIN, o sea, el bacteriostático, yo esperaría la bactericidia con 2 o con 4 microgramos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no pasa absolutamente nada de esto? Ni con 8, ni con 16, ni con 32, y recién la bactericidia aparece con 64. Vean ustedes, automáticamente para mí eso es tolerancia. Se han separado la concentración inhibitoria mínima de la concentración bactericida mínima. ¿De acuerdo? Y aquí está, en la última lámina, una mirada a todos los mecanismos de acción. Iremos estudiando el día miércoles, comenzamos con los betalactámicos y luego continuaremos con el resto de los antibióticos. Miren, los que trabajan sobre la síntesis de la pared: cicloserina, vancomicina, teicoplanina, vancitracina, betalactámicos. El miércoles revisaremos betalactámicos. Los que van a trabajar a nivel intracelular, ahora sobre el material genético, las quinolonas, por ejemplo, las rifampicinas en otro punto. Los que trabajan inhibiendo puntos específicos del metabolismo, las sulfas, el trimetoprim. Los que trabajan sobre la síntesis de proteínas, unos que trabajan sobre la subunidad 50S del ribosoma y otros que trabajan sobre la subunidad 30S. Y finalmente los que trabajan sobre la membrana celular, alterando la funcionalidad de la membrana celular. Ese es el resumen de los mecanismos de acción y los iremos estudiando uno por uno a partir del próximo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Eso es todo.